San Lucas 22, del versículo 39 al versículo 42. ¿Me respondes con un amén si ya lo tienes, hermano? Amén. Dice su perfecta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lee una vez más conmigo el 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puedes tomar tu lugar, hermano, hermana. En esta tarde quisiera iniciar con una pregunta que podrás responderte ahí en tu lugar, hermano. ¿Qué importancia tiene la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué importancia tiene la voluntad de Dios en tu vida? Hermano, creo que aquellos que hemos creído en nuestro Señor y amado Jesucristo, deberíamos estar pensando cada día, todos los días, en todas las situaciones, cuál es la voluntad de Dios. En cada día, hermano, en cada situación, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Y qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad en el hombre? Es esa capacidad que tenemos, hermano, para poder ordenar y para poder decidir nuestras conductas. Hermano, y yo veo que nosotros tenemos un gran poder al tener una voluntad, hermano, propia. Es la intención de hacer algo, es una fuerza volitiva, es una fuerza que nos lleva a hacer o no hacer algo. Y por esa voluntad, hermano, de la que el Señor nos capacitó en la creación, pudiéramos nosotros lograr muchas cosas de manera humana. Hermano, y la voluntad es muy poderosa y muy fuerte en cada uno de nosotros, de tal manera que si alguien tiene la voluntad y ya se determinó, ¿verdad?, a esa voluntad a matar, no va a descansar hasta lograrlo. Y hemos visto, hermanos, que personas en una voluntad negativa, en una voluntad pecaminosa, errante, hermano, si alguien, una mujer, tiene una voluntad de estar en inmoralidad sexual, hermano, hacia allá se va a inclinar todo el tiempo, y en cada pareja que tenga se va a inclinar a esa voluntad de inmoralidad sexual. Cuando un joven o un niño, hermano, desgraciadamente trae una voluntad de rebeldía, en cada lugar, con cada persona, en cada situación, ¿qué crees? Que va a ser rebelde. Porque la voluntad es algo muy fuerte, hermano, con el que el Señor nos capacitó, hermano, para lograr o no cosas, hermano. Y entonces es tan determinante y tan importante, hermano, porque si tú y yo tenemos una voluntad inclinada y sometida a Dios, vamos a poder tener, hermano, esa capacidad fuerte y poderosa para obedecer a nuestro Señor. Pero, hermano, también existe una realidad, y una realidad muy triste, hermano, que aún pudiendo conocer del Señor, hay quien se determina en su voluntad a no obedecer al Señor, a no entrar en los caminos del Señor, a no sujetarse a lo que el Señor demanda de cada una de nuestras vidas, hermano. Y déjame decirte hoy, por eso iniciaba con esa pregunta: ¿qué grado de importancia para ti tiene la voluntad de Dios? Debería de ser de suma importancia para nosotros, hermano, la voluntad de Dios, hermano, porque de ella, de esa voluntad de Dios, si nosotros nos sujetamos o no a ella, depende nuestro éxito o nuestro fracaso.
Depende nuestro éxito o nuestro fracaso, hermano, si nosotros nos alineamos o no a la voluntad de Dios. Hermano, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, es muy fácil que erremos. Y yo creo que nos hemos dado cuenta al pasar el tiempo, hermano, que muchas veces el hombre, el joven, el niño, el padre, la esposa, la madre, tendemos a querer hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad. Y a veces difícilmente entramos en una sujeción a decir, Señor, tu voluntad es lo más importante. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en esta etapa de mi vida, en este momento de mi vida? Y muchas veces, hermano, no entramos en esa voluntad y terminamos haciendo nuestra voluntad, que es errática, que es insabia, que es imperfecta, que no es pura, hermana, y que está viciada a intereses personales, egoístas, materialistas, etcétera. Hermano, y cuando nosotros exaltamos nuestra voluntad por encima de la de Dios, es ahí nuestra ruina, hermano. Es ahí nuestra ruina. Eva en el huerto, hermano, antepuso su voluntad a la voluntad de Dios. Y tú y yo conocemos el final. Caín antepuso su voluntad y mató a su hermano Abel. Amnón antepuso su voluntad y violó a su hermana Tamar. David antepuso su voluntad y se metió con una mujer casada. Judas antepuso su voluntad y traicionó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta, hermano, que nuestra voluntad es errática, es pecaminosa, nuestra voluntad es egoísta, nuestra voluntad, hermano, no es buena? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, hermano, y la mayoría, si no es que todas las veces, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos vamos a dar cuenta, hermano, que las cosas no salen bien. Y a veces ya cuando decidiste, ya cuando ejecutaste ciertas decisiones, te das cuenta que no era por ese camino. Pero gracias a Dios, hermano, que contamos con su gracia para que podamos ser perdonados y el Señor redireccione esos pasos que no estábamos dando, hermano, a favor de su voluntad. Hermano, esto en cuanto a la voluntad del hombre, pero la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos creen eso, hermano? Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, hermano. Es buena, es agradable y perfecta. Y creo, hermano, de una manera sincera que nosotros, como hijos de Él, tenemos mucho camino que recorrer en cuanto a obedecer la voluntad de Dios. Todavía hay mucho que hacer en nuestras vidas en cuanto a depender y hacer la voluntad de Dios, hermano. Y pude en esta tarde, hermano, a través de la dirección de Dios, pensar en 2 consejos, cómo hacer para cumplir la voluntad de Dios. Hermano, porque aunque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, va a tener implicaciones y dificultades. Y hay voluntad de Dios, hermano, que cuando Él determina situaciones, hay voluntad de Dios que duele. Hay voluntad de Dios, hermano, que es difícil soportar con esa voluntad que el Señor ya ha determinado. A veces, hermano, nos cuesta. Y yo decía, entonces, ¿qué podemos nosotros aprender acerca de la voluntad de Dios? Pues ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo entro para ser vivificada y entrar en el camino del Señor? Y que como iglesia seamos bendecidos haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, sí es cierto que la voluntad de Dios va a implicar muchas cosas. Y yo recuerdo ahorita de manera rápida, hermano, porque a mí me costó mucho trabajo entender la voluntad de Dios cuando fallece nuestro pastor. Y el Señor me dio una lección de vida muy grande, que Él es soberano,
que Él es soberano, hermano, y que Él todo lo hace para bien y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero hay voluntades de Dios que provocan crisis espirituales en nuestras vidas porque no logramos comprender el por qué, no logramos comprender el para qué, hermano. Y yo quiero decirte que muchas veces no vas a necesitar comprender el por qué, hermano. Muchas veces solamente tienes que confiar y saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y que todo lo hace para bien, hermano, que todo lo hace para bien, hermano. Y el primer punto, ¿cómo, hermano? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para entrar en la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios? Y el primer punto, hermano, es muy obvio cuando te lo diga. Para cumplir la voluntad de Dios, tienes que renunciar a tu voluntad. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no te rindes? No rindes tu voluntad. Y por eso leímos la parte inicial del pasaje bíblico en el versículo 42. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en el Getsemaní, Él le dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya, hermano. Y en este momento, hermano, nuestro Señor Jesucristo pensó tan grave lo que Él estaba pasando, hermano. Estaba sintiendo todo el peso de lo que vendría, que era la crucifixión. Y hermano, por un momento, nuestro Señor Jesucristo, por el peso de lo que venía, hermano, una crucifixión, siendo Él inocente, hermano, dice la palabra de Dios, que Él le dice al Padre y le comunica de manera sincera lo que estaba sintiendo y le dice: si es posible por un momento, esa fue el pensar de nuestro Señor Jesucristo, si es posible, pasa de mí esta copa. Hermano, la copa es la ira y el juicio de Dios. Eso vendría sobre nuestro Señor Jesucristo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, y eso nos deja una enseñanza muy grande, hermano, que aunque la voluntad de Dios implique un momento, hermano, de grande dificultad, no por ello, hermano, tenemos que menguar a dejar de hacer su voluntad. ¿Sí me entiendes, hermano? No porque estés pasando algo muy difícil, eso te permita, entonces ya voy a hacer las cosas a mi manera, como yo pienso, porque es algo muy difícil. Al contrario, es cuando más nosotros tenemos que alinearnos y sujetarnos a la voluntad de Dios. La dificultad de lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo, hermano, no le permitió aún así hacer su voluntad, sino que Él expresó: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Di conmigo en esta tarde: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino la de Él, hermano, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, hermano. Y el asunto, hermano, yo comprendo porque soy humana igual que tú. Y sabes que la voluntad de Dios, hermano, implica sacrificio. Nuestro Señor Jesús iba a ser sacrificado. Y la voluntad de Dios muchas veces implica sacrificio. Y yo quiero decirte que sí, hermano, no te voy a decir que no. La voluntad y sujetarte a su voluntad muchas veces va a implicar que tú sacrifiques. Hermano, pero eso es agradable a los ojos de Dios. Y es algo por lo cual muchos no entran en la voluntad de Dios, porque no están dispuestos a pagar el precio de cumplir la voluntad de Dios. Pero el que cumple la voluntad de Dios, después de esa crucifixión, después de ese momento difícil, el Señor, hermano, permitió la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, el que se sujeta y rinde su voluntad a la del Padre, después de pasar ese momento difícil, viene lo glorioso de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios en su final es buena, es agradable y es perfecta, hermano.
Y el Señor hoy quiere enseñarnos a ti y a mí esa parte. Atraviesa ese proceso de su voluntad. Ríndete a ese proceso por el cual el Señor hoy te está permitiendo entrar. Deja que el Señor haga su voluntad, hermano. Deja que el Señor cumpla lo que quiere hacer en lo que tú estás pasando, en lo que tú estás atravesando. Porque una vez aceptado el sacrificio, una vez habiéndote rendido a esa voluntad, hermano, viene fruto, hermano. Viene restauración, viene sanidad, viene bendición de Dios, hermano. Y el Señor ahí quiere que lleguemos. Quiere que lleguemos, no la mía, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya, hermano. Y fíjate, cuando estaba escribiendo esto, hermano, pudiéramos a veces pensar, pero ¿por qué el Padre? ¿Por qué el Padre le permitió al Hijo pasar por ese momento tan difícil? ¿No te suena parecida esta frase? ¿Por qué me permites pasar por este momento tan difícil? ¿No te suena, hermano? Y no era porque no lo amara. Quizá muchos en la ignorancia del plan de Dios pudieron haber pensado que Dios no lo ama, que Dios no ama al Hijo, que le permitió pasar por eso. Pero no, hermanos, la palabra dice que el Padre, cuando iba a ser bautizado nuestro Señor Jesucristo, dijo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano, el amor de Dios no se va cuando la voluntad de Él es difícil en tu vida. El amor de Dios no se va, hermano, y el Señor va a permitir en ese amor que tiene hacia tu vida. Sí, hermano, te va a permitir pasar por procesos difíciles, hermano, pero porque Él sabe cuál es el final de ese proceso difícil, hermano, y es por eso que hoy tú y yo tenemos que decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, hermano. Y pudiera parecer lógico, ¿verdad? Pudiera parecer lógico, para que se haga la voluntad de Dios, pues yo tengo que rendir la mía. Pudiera parecer lógico en lo teórico, pero en lo práctico, hermano, ya no me suena lógico. Muchas veces ya en lo práctico ya no me suena lógico. Pero ¿cómo, hermana? ¿Pero cómo, Señor? ¿Pero cómo renunciar a mi voluntad? ¿Pero cómo si a mí me gusta hacer las cosas a mi manera? ¿Pero cómo si yo soy prepotente y las cosas se hacen como yo digo? ¿Pero cómo, Señor, si vengo de una familia donde se hacía lo que yo quería? ¿Pero cómo, Señor, si estoy acostumbrado a que las cosas se hacen como yo digo? ¿Pero cómo, Señor? Y es ahí, hermano, donde el orgullo, la altivez, la arrogancia y el exaltar nuestra voluntad no nos permite, hermano, no nos permite entrar en la bendición de hacer su voluntad. Porque humanamente estamos acostumbrados, hermano, a hacer las cosas como yo creo, como yo pienso. Y yo creo que en mi pensamiento todo está bien, en mis planes todo está bien, en mi ideología todo está bien. Y hermano, y ese es el principio de pecar contra Dios, cuando creemos que lo que nosotros pensamos está bien. Tenemos, hermano, que humillarnos. Tenemos que menguar y reconocer que casi nada o nada de lo que nosotros pensamos es perfecto. Tendremos que menguar, hermano. En Génesis, el hombre luchó contra la serpiente, contra Satanás, contra esa tentación, contra su propia decisión, su propia voluntad, y perdió. Y perdió diciendo, cambió la frase. Y el hombre, hermano, luchando en el Génesis con Satanás, dijo: hágase mi voluntad y no la de Dios.
Pero hermano, después en este relato vemos al segundo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, de igual manera, luchando, hermano, contra su propia voluntad, luchando contra Satanás. Pero hermano, ahí en ese huerto, en el Getsemaní, ahí nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria, porque Él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Y Él venció a Satanás, Él venció al pecado, hermano, y Él venció su propia determinación o su propia necesidad, hermano, por lo que Él estaba atravesando. Y Él dijo: hágase tu voluntad y no la mía, hermano. Y por ese impacto de que Él se sometió a la voluntad del Padre, hermano, hoy toda lengua, toda tribu y toda nación, hermano, hemos sido bendecidos por ese sacrificio y esa voluntad que Él estuvo dispuesto a aceptar por parte del Padre. Y me encanta lo que dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de un solo hombre que no hizo la voluntad de Dios, vino la condenación a todos los hombres. Y de la misma manera, por la justicia de uno, por la sujeción a la voluntad de Dios de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Hermano, cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, todos salimos ganando. Todos salimos ganando. El reino de Dios sale ganando, hermano. Tu familia sale ganando. Tu vida espiritual sale ganando, hermano. En tu ministerio sales ganando. La iglesia sale ganando. Cuando tú entras y te determinas a rendir a tu voluntad y entrar en la voluntad de Dios, hermano, vas a salir ganando. Vas a salir ganando, hermano. Compruébalo, hermano. Y fíjate que hace alrededor de un mes, esta es la segunda ocasión que pasa, hermano. Y te lo digo con el respeto que implica lo que te voy a decir, hermano. Es la segunda vez que cuando estamos alabando al Señor, siento que el Señor pone un mensaje en mi mente. La primera vez me pasó y ese mensaje se lo di a la hermana Vero. Sentía un mensaje que tenía que indicarle de parte de Dios. Y la segunda vez, hermano, igual, y es cuando estamos alabando al Señor, pone cosas en mi mente y me hace sentir que es un mensaje especial. Hermano, y en esa vez, hace como un mes, el Señor ponía 3 palabras en mi mente y me hacía sentir que eso es algo que Él hoy demanda de su iglesia. Y solamente tenía esas 3 palabras en mi mente: rendición, sujeción y sometimiento. Rendición, y se repetían esas palabras en mi mente. Y el Señor, hermano, me lo ponía, yo decía, y seguía orando, yo decía: ¿por qué tengo esas palabras en mi mente, Señor? Y Él me mostraba, hermano, que es algo que Él hoy está anhelando de su pueblo, que hoy está anhelando de su iglesia, que te rindas a su voluntad, que te sujetes y que te sometas a Dios, hermano. Es algo que nos falta para entrar en la bendición, en el reino de Dios y en tantas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Muchas cosas no nos han sido dadas. ¿Sabes por qué? Porque aún no has rendido tu voluntad a la de Dios. Porque aún, hermano, no te has sujetado a su voluntad. Porque aún no te has sometido. ¿Y qué es rendirse, hermano? Es dejarse vencer. Es darse por vencido, es claudicar, es someter, hermano, someter tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué es sujeción? Es obedecerle y hacer lo que Él dice en el momento y en la manera que Él indique. ¿Y qué sometimiento? Es ceder a la voluntad de Dios en un acto de entrega y obediencia voluntaria. Y yo en lo personal dije: sí, Señor, sí me hace falta sujetarme, obedecerte a ti en el momento y en la manera en que tú me lo indicas.
Sí, Señor, si me hace falta someterme y ceder a tu voluntad como un acto de entrega y obediencia voluntaria. Sí, Señor, si me hace falta rendirme, dejarme vencer y ya no estar peleando, porque a veces estamos peleando con el Señor. Porque el Señor ya nos dijo, ¿verdad? Ya nos dijo, a lo mejor ya te dijo, perdona. Pero tú neceas con Dios y no lo haces. El Señor ya te dijo, santifícate y deja de hacer esto. Pero tú estás peleando con la voluntad de Dios y no te rindes, no te dejas vencer, hermano. Y sale ganando lo que tú crees que está bien, hermano. Hagamos la voluntad de Dios. Ríndete, rinde tu voluntad a la voluntad de Dios, hermano. Y yo veo en nuestro Señor Jesucristo, en todo su ministerio, siempre, hermano, siempre hablaba de hacer la voluntad de ¿quién? En todo momento, hermano. En Juan 5:30 él dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, hermano. Busca, hermano, hoy busca la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un gran ejemplo. Yo no busco mi voluntad siendo el Hijo de Dios. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió. Y si Él siendo el Hijo de Dios se sometió y dijo, no busco mi voluntad, sino la del Padre que me envió, ¿quién somos tú y yo para decir, no, yo hago mi voluntad? Busca la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios, hermano, en tu niñez, en tu juventud. Busca la voluntad de Dios, hermano, en tu vida adulta. En todo tiempo, busca la voluntad de Dios. Mateo 6:10, nuestro Señor Jesucristo nuevamente les enseña a cómo orar y les dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, hermano. Su reino viene y su reino se establece cuando alguien se somete a su voluntad. Cuando hay una iglesia que se somete a su voluntad, su reino se establece. Cuando en un liderazgo el líder se somete a su voluntad, su reino se establece ahí. Cuando un padre, cuando una madre de familia se someten a su voluntad, el reino de Dios se establece en esa familia, hermano. Cuando alguien se somete a la voluntad de Dios, el reino de Dios está en ese lugar. En Juan 14:31 también nuestro Señor Jesucristo dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Tú y yo hoy pudiéramos decir eso, hermano. Como el Padre me mandó, así hago. Y esto me hace pensar, hermano, en cada palabra que por el Espíritu Santo se da a cada predicador o a cada hermano. Hermano, en cada predicación, tú y yo tenemos que buscar hacer la voluntad de lo que se nos predica, porque es su palabra. Y pudiéramos nosotros decir, hermano, cuando escuchamos cada prédica, así como me mandó el Padre, así hago. Pudiéramos decir con seguridad, Señor, sí, así como me has mandado, así hago. Y si no, hermano, hay que trabajar en rendir nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios, hermano. En Mateo 12:49 y 50, nuestro Señor Jesucristo nuevamente dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Eso nos habla, hermano, que el Señor siente parte de Él y cercano a Él y estima a aquellos que hacen su voluntad. Hermano, y entonces en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, yo veo una relación tan preciosa en donde el Hijo honra al Padre en todo tiempo, en toda circunstancia, ante cualquier persona, ante la oposición, hermano, porque siempre reconocía, hermano, y le daba lugar a la voluntad del Padre. Le daba lugar a la voluntad del Padre. Y hermano, yo creo que ¿cuántos ven a Dios como su Padre? Nuestro Padre
Nuestro Padre se alegra y se regocija cuando ve que tú ya entendiste su voluntad y que aunque te esté costando mucho trabajo, estás rindiéndote para hacer lo que Dios quiere. El Padre se alegra, el Padre se regocija, el Padre sonríe y el Padre va a bendecir al que mengua en su voluntad. Y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, yo sé que muchas veces no es fácil, sobre todo en momentos difíciles, ¿verdad? Decir comprometidamente esta frase. Porque, hermano, solamente el que tiene el Espíritu Santo en medio de un cáncer, en medio de un fracaso económico, en medio de un fracaso familiar, puede decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por ello, hermano, tú y yo tenemos que estar en comunión con Dios, estar orando en todo tiempo y sobre todo conocer su voluntad ya decretada para cuando venga un momento de prueba, de crisis, de dificultad, tú puedas conocer la voluntad de Dios y puedas estar dispuesto, hermano, a aceptarla. Creo que eso es lo más difícil. Aceptar la voluntad de Dios cuando hay algo difícil en nuestras vidas. Pero el Señor sabe por qué lo permite. Y repito, como al Hijo, no es porque no te ame. El Señor en esa voluntad que Él permite y que puede ser difícil, el Señor te sostiene. Quiero leerte un ejemplo de dos personas. Vamos a ir a Mateo 21. Vamos a ver quién es el que realmente hace la voluntad del Padre. Dice Mateo 21, versículo 28, hermanos. Parábola de los 2 hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó, hermanos? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. El primero. Y hermano, aquí tenemos 2 clases de personas. Alguien que puede decir, hermano, cuando el Señor nos manda y nos determina algo, pudiéramos responder, no quiero. No quiero, ¿por qué? Porque implica esto, porque implica el otro, y Señor, no quiero lo que tú me estás mandando. Pero dice que después arrepentido fue. Pero el segundo hijo, ¿qué creen? Que el segundo hijo, muy bien portado, ¿verdad? Manifestando un lenguaje acorde a lo que se le preguntaba y en obediencia, sus palabras fueron, sí, Señor, voy. ¿Pero qué terminó haciendo, hermanos? ¿Qué dice ahí la palabra? Que no fue. Que no fue, hermano. Y esto nos habla que muchas veces, hermano, pudiéramos nosotros decirle al Señor, y a lo mejor aquí, no sé, decir amén, sí, Señor. Pero en lo profundo, en la intimidad de nuestros días, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y pudiéramos verbalmente estar diciendo, sí, Señor, hermanos, sirvan,
Amén, sí, Señor. Hermano, congrégate. Amén, sí, Señor. Hermano, santifícate. Amén, sí, Señor. Hermano, hermana, sujétate a tu esposo. Amén, sí, Señor. Esposo, ama a tu esposa. Trátala como a vaso más frágil. Amén, sí, Señor. Hijos, obedeced a sus padres. Amén, sí, Señor. Obedezcan a sus líderes, a sus gobernantes. Amén, sí, Señor. De palabra podemos estar diciendo amén, sí, Señor. Pero a la verdad, ya en hechos, no lo estamos haciendo. Pero existe, hermano, el otro personaje, el otro hijo, ¿verdad? Que él dijo, no quiero. Él fue como que más sincero, ¿no? Yo lo veo que fue como que más sincero. Y él dijo, no quiero. Y a lo mejor los que ya tenemos hijos, pudiéramos entenderlo un poquito más, ¿verdad? A veces hay un hijo que te dice, no quiero, mamá. Lava los trastes, no quiero. Pero ya después ya va y ya los está lavando, ¿no? Sin que te diga ya nada, él solito va y ya los está lavando. Hermano, y entiendo que a veces podemos ser nosotros por nuestra manera, nuestra voluntad errática y pecaminosa decir, no quiero. No quiero, Señor. No quiero perdonar. No quiero amar. No quiero obedecer a mis líderes. No quiero ir a predicar. No quiero servir. Y a veces de pronto esa pudiera ser nuestra reacción. Hermano, pero el Señor se agrada cuando nosotros podemos arrepentirnos y decir, estoy en un error. Estoy en un error, hermano, cuando nos arrepentimos, hermano, y terminamos haciendo la voluntad de Dios. Si hoy, hermano, tú has notado que en algún área de tu vida no estás haciendo la voluntad de Dios, el Señor hoy te extiende misericordia, nos extiende misericordia, para que podamos arrepentirnos y entrar en la voluntad de Dios, hermano. Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, tenemos, hermano, que confiar en la omnisciencia de Dios. ¿Sí sabemos qué es la omnisciencia de Dios, mis hermanos? ¿Sí sabemos? Es que Dios todo lo sabe. Que Dios todo lo sabe, Él conoce, hermano, los tiempos pasados, los tiempos presentes, los tiempos futuros, hermano, Él conoce, en Él está todo el conocimiento. Y dice, hermano, Job 12:13, que con Él está la sabiduría y la inteligencia, hermano. El poder de Dios es en grande inteligencia. Hermano, cuando tú tienes bien arraigado el que Dios es omnisciente y confías en esa omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe, vas a poder confiar tu futuro en sus manos. Él sabe, Él tiene todo el panorama completo de tu vida. Tiene todo el panorama completo y Él sabe cuál es el final de lo que hoy estás pasando. Nosotros podemos entregarnos, hermano, a confiar totalmente en la voluntad de Dios. Dice Salmo 147:5, grande es nuestro Señor y muy poderoso su entendimiento es infinito. Hermano, si su conocimiento es infinito, si Él es sabiduría, hermano, de manera perfecta, en Él está la sabiduría y Él conoce, hermano, los tiempos futuros. ¿Podemos confiar en su voluntad? Sí, hermano, podemos confiar en su voluntad. Todo lo que Él hace, hermano, es para bien. Recuerdo, hermano, cuando en un tiempo yo estaba como, necia, hermano, en necedad. Y quería trabajar, y mi hijo estaba pequeño. En mi voluntad me aferraba yo a trabajar. Mi hijo tenía, pues yo creo como unos 7 meses, mi hijo el más grande, y recuerdo que Dios a través de un sueño me hacía entender que no era el tiempo, que su voluntad para mí era que yo estuviera en casa, que yo cuidara de mis hijos, que yo cuidara de mi hogar, que tuviera un alimento para mi esposo, para mis hijos,
que mi hogar pudiera ser levantado por alguien, que ahí estaba mi lugar, en mi casa. Lo entendí tan perfectamente, hermano, que ya no volví a decirle al Señor que quería trabajar. Después de algunos años, sin yo pedirlo, a través de un familiar que casi nunca veo, me dice que si no quiero trabajar en casa. Y hoy, hermano, ya llevo algunos años en ese trabajo y ha sido de bendición. Y yo no sabía, hermano, en su momento cuando me negué a buscar trabajo, yo no sabía que el Señor posteriormente iba a traer un trabajo en donde yo pudiera hacer su voluntad, porque para mí también es importante servir. Y el Señor sabía todo. Hermano, y con esto yo pude entender y me maravillo cuando en su momento me llegó el trabajo y yo no lo pedí y fue de alguien que no esperaba y fue en un momento que tampoco esperaba y de un día a otro me lo dieron y fue de tanta bendición y ha sido de bendición y estoy en mi casa y estoy con mis hijos, puedo preparar comida, puedo estresarme con las tareas, puedo estresarme con sus comportamientos, hermano, puedo lidiar con ellos, pero puedo estar con ellos, puedo abrazarlos, puedo llevarlos a la escuela, puedo traerlos, puedo bañarlos, puedo darme cuenta de sus pecados, puedo orar con ellos, puedo corregirlos, hermano, puedo abrazarlos. Y hermano, cuando uno se rinde a la voluntad de Dios, el Señor sabe por qué no te está permitiendo cosas. Él sabe por qué. Él sabe a futuro lo que te va a dar. Él sabe lo que a futuro va a traer. Y cuando el Señor en su voluntad algo te dice que no, hermano, yo te invito a que confíes. A que confíes porque el Señor sabe por qué te está diciendo que no. Él sabe por qué te está diciendo que no. Y recuerda, hermano, nosotros tenemos que entrar en una confianza tal y en una entrega tal que podamos decirle al Señor, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras y donde tú quieras. Para lo que sea, hermano. Sea para una situación familiar, sea para una situación laboral, sea para una situación espiritual, una guerra espiritual, como tú quieras, Señor, en el tiempo que tú quieras, Señor, y donde tú quieras, Señor. Hermano, y yo quisiera que hoy pudiéramos hacer una oración para que hoy podamos nosotros rendirnos a Él. Yo no sé qué pudieras hoy estar pasando o luchando o que no has comprendido porque el Señor lo ha permitido en tu vida. Entrégate a la inteligencia y la sabiduría de Dios. Confía, hermano. Confía, Señor, tú eres sabio, tú eres el que conoces todo. Haz tu voluntad en mí, haz tu voluntad de mi familia, haz tu voluntad de mi trabajo, haz tu voluntad. Y muy importante, ahorita me acordé, para los jóvenes, haz tu voluntad en esa pareja que voy a elegir. De verdad, es muy importante, hermano, tomar decisiones en su voluntad.